Hola amigos, soy Pedro Guevara y esto es El Perú que soñamos. Hoy día tenemos a un invitado de lujo, nada menos que el profesor de la Universidad Rutgers, Roberto Chan, reconocido internacionalmente como uno de los más prestigiosos economistas del mundo académico. Y lo tenemos aquí justamente porque ha venido al Perú a presentar un libro que da el título al programa por el que vamos a conversar, que es La economía peruana, ficción o milagro. Bienvenido al programa, Roberto. Un lujo tenerte acá. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y muchas gracias por la amable y generosa presentación. Bueno, tuve el gusto de conocerte antes de hacerlo personalmente a través de nuestro común amigo Andrés Velasco, que fue profesor en la Escuela de Gobierno de Harvard. Él me hablaba mucho de ti y he visto muchos de los papers sofisticados que ustedes han preparado juntos. Yo tuve el privilegio de enseñar un curso de finanzas públicas con él y siempre me hablaba de ti y tengo entendido que incluso te ha llevado como profesor visitante a también mi alma mater, el London School of Economics. Bueno, el título de tu libro es fascinante porque plantea la disyuntiva entre si lo que la economía peruana vivió fue un milagro, fue una ficción. ¿Cuándo crees tú que se dio inicio a ese cambio de rumbo en la economía peruana? Bueno, yo creo que hay consenso de que la gran reforma fue a principios de los 90 y donde se sentaron las bases económicas y sobre todo institucionales para el orden macroeconómico, quiero decir en esto en términos de la política fiscal y monetaria del Perú, con una nueva ley orgánica para el Banco Central de Reserva en 1992, ¿no? Y las partes de la Constitución de 1993 que, por ejemplo, instituyeron la independencia del Banco Central, pusieron que el objetivo único del Banco Central es la estabilidad de precios y básicamente prohibieron al Banco Central financiar déficits fiscales, por ejemplo, ¿no? Esto, aunado a otras leyes de estabilidad fiscal, pues han significado que el Perú, en cierto sentido, tenga el manejo macroeconómico, monetario y fiscal más ordenado de los países emergentes. Es un ejemplo y es una lección no solamente con respecto a la historia del Perú, sino para todos los países de Latinoamérica. Hay gran admiración, ¿no? Y esto se ha plasmado, por ejemplo, en un acceso continuado a los mercados internacionales del crédito. O sea, el Perú es uno de los países que está mejor considerados en términos de, por ejemplo, un riesgo país muy bajo y el acceso al financiamiento internacional. O sea, todo esto básicamente se debe a La estabilidad macroeconómica generada. al milagro, ¿no? El libro se Milagro. refiere un poco a esa parte como el milagro. Quizás ahí fue el inicio. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que la economía desde la época del COVID y principalmente desde el gobierno de Ollanta Humala comenzó a crecer a mucho menor velocidad. Es más, el crecimiento potencial, es decir, el crecimiento sin el uso de asteroides, era muy promisorio en el gobierno de Alan García. Pero allí el crecimiento potencial de la economía ha ido disminuyendo. Y es patético que justamente la época del COVID, como conversábamos, marcó el inicio probablemente de un decrecimiento mayor en la productividad y en la generación de un crecimiento potencial mayor. ¿Qué nos podrías decir respecto a lo que sucedió en la época del COVID y cómo se encontraba el Perú? Creo que con una solidez macroeconómica envidiable, según conversábamos. Bueno, ha habido varias cosas, ¿no? O sea, el crecimiento peruano ha sido mediocre, más o menos para lo que podría crecer el Perú. No ha sido desastroso como en otros países de Latinoamérica. Y de hecho, por ejemplo, ya habían habido señales de desaceleración hacia el 2015, más o menos por ahí, ¿no? Cuando los precios internacionales básicamente cayeron un poco con respecto a lo que habían sido durante el gobierno, durante los años del 2005 al 2014, más o menos, ¿no? Entonces, la inversión privada, por ejemplo, en esos momentos disminuyó su ritmo de crecimiento en esos momentos. Pero básicamente los precios internacionales han regresado
estar muy fuertes, por ejemplo, últimamente. Y el crecimiento del Perú no se ha recuperado, ni la inversión privada. Entonces, ¿qué pasó? En gran parte sucedió que la tragedia del COVID en el Perú terminó desnudando todas las falencias que teníamos escondidas por el crecimiento, por la performance macroeconómica tan favorable que hemos tenido. Había una serie de debilidades y vulnerabilidades desde el punto de vista de, por ejemplo, microeconómicas, ¿no? Inclusión, corrupción, falta de agilidad del Estado. Me comentabas que estabas tú con Andrés Velasco en Londres justamente enseñando y revisaban las economías emergentes. ¿Nos podrías comentar qué encontraban justamente antes del COVID? Bueno, en marzo del 2020, te lo digo porque lo recuerdo muy claramente, estábamos en la oficina de Andrés comparando las economías latinoamericanas y decíamos, bueno, ¿cuáles son las economías que están en mejor situación? Era muy claro, el Perú y Chile. Y el Perú estaba mejor que Chile, de hecho, en esos momentos, ¿no? O sea, un déficit fiscal básicamente cero. La deuda peruana con respecto al Producto Bruto Interno era menos del 30%. Las reservas internacionales más del 30%. Acceso a los mercados internacionales básicamente ilimitado. De tal manera que cuando, digamos, nosotros pudimos conversar con... A través de Andrés, Ricardo Hausmann, contactaron a la ministra de Economía. Ellos le preguntaban, bueno, ¿cómo, qué piensan ustedes que deberíamos hacer, etcétera? Aclarando, Andrés Hausmann, profesor de Harvard, había sido profesor de la ministra de Economía. Y a través de Andrés, que también fue profesor en Harvard, te contactaron. Claro, entonces... ¿Cuál fue vuestra recomendación? Nuestra recomendación fue, o sea, nuestra primera regla, no ahorrar plata. No ahorrar plata en estos momentos porque esta es la mayor crisis que vamos a encontrar en nuestra vida, ¿no? Y en estos momentos todo lo que hemos ganado en los últimos 30 años en términos de respetabilidad institucional, acceso a los mercados financieros, esto es el momento de usarlo, ¿no? Es decir, no deje, porque esto les puede costar muchas vidas. Entonces, básicamente yo creo que ese mensaje fue tomado en cuenta por el Ministerio de Economía. Pero después, 4 meses después, el Perú, en términos de la performance tanto económica como la performance en términos de médica, ¿no? En términos de muertos en exceso, que esta es la medida convencionalmente aceptada, el peor del mundo. O sea, de haber sido el país con mayor solidez macroeconómica, nos convertimos en el peor país del mundo en términos de muertes. Tengo entendido que tú pusiste un paper, justamente que es uno de los artículos del libro, donde hablas de más de 300.000 muertos. ¿Es así? Así es, uno toma... No es como uno cree, a veces se usa la cifra 200.000, es 100.000 más. Así es. Bueno, aquí podemos, digamos, puede haber un debate porque las cifras que yo menciono son las cifras de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Corregidas en su versión más última, que creo que es hace ya un par de años. Wow. ¿No? Se refiere a los 2 primeros años de la pandemia, y si tú básicamente tomas lo que tiene la Organización Mundial de la Salud, te salen eventualmente 325.000 muertos en exceso. Wow, pero es una cifra que definitivamente nos corona como el país con la mayor cantidad de muertos. Así es. En el artículo te digo, bueno, aquí, digamos, listo los 5 peores países en momentos del exceso, y el Perú está en número 1, después sigue Bulgaria, Macedonia en el norte, Bolivia y Rusia, me parece que eran los 5. Pero el Perú está peor. Y entonces hace la comparación, bueno, claro, hubo una pandemia, pero si el Perú hubiera reaccionado, hubiera sido comparable a Chile, por ejemplo. En términos institucionales. Te hubieras ahorrado 2/3 partes de sus muertos. O sea, si te pones a pensar, digamos, que la diferencia entre la respuesta del Perú y la respuesta de Chile es básicamente una medida de la debilidad institucional y política del Perú. Eso nos ha costado casi 200.000 muertos. Si te pones a pensar, 4 senderos luminosos, ¿no? ¡Qué bárbaro! Esto en buena cuenta muestra que uno de los pilares de la competitividad de un país es la estabilidad macroeconómica. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Efectivamente. Y justamente tu libro
hace mención a esas otras condiciones que nos permitirían llegar a convertirnos en un país desarrollado, porque la estabilidad macroeconómica ya cumplió su papel, garantizando ese crecimiento realmente envidiable a nivel de América Latina y como país emergente. ¿Cuál es el otro camino entonces en términos de esa mirada al futuro para hacer que el Perú consiga el desarrollo económico y el desarrollo sostenible? Bueno, en estos momentos yo creo que es claro que es un momento de decisión donde el factor más importante es el factor político, ¿no? Es decir, aquí es donde los economistas básicamente estamos a la espera de ver cómo se resuelven los dos años siguientes y los años subsecuentes, pero básicamente en estos momentos lo que sucede en términos de lo que decida el país colectivamente, ¿no? En términos de a dónde quiere ir, ¿no? y con su voto. Es decir, estábamos, por ejemplo, hablando de que como resultado de la pandemia hubo mucho descontento social y terminó siendo elegido un gobierno que básicamente ha sido un gobierno desastroso, bastante pobre, ¿no? Con un líder que básicamente tenía muy poca preparación para lo que se necesitaba y no solamente muy poca preparación, sino además resulta ser, por todo lo que la gente dice, bueno, ha habido muchos indicios de corrupción que están siendo investigados y terminó tratando de hacer un golpe de Estado y ha dejado como herencia pues, un gobierno que... Bueno, de acá al 2026 todavía estamos con el freno de mano, ¿no? O sea, en términos, digamos, automotrices, el automovilismo, estamos con el freno de mano cuando tenemos un potencial bárbaro en términos de aprovechar esta ola, por ejemplo, del precio de los metales, el precio del oro, el precio del cobre, están alcanzando unos valores altísimos y nosotros podríamos colgarnos de esta senda de demanda justamente por los minerales y metales que el Perú tiene, pero estamos con el freno de mano, todavía no podemos sacar ese freno de mano para emprender la ruta del crecimiento sostenido, que básicamente es, como tú muy bien sabes, el incremento de la productividad. La productividad es lo que define si un país es pobre o es rico. Y en términos de ese desafío que tenemos entre manos, quisiera tu comparación con el caso de Argentina, por ejemplo, para acabar lo que fue la política del Fujishock y lo que fue la política emprendida por Javier Milei. ¿Cuál es la comparación que podríamos establecer entre el ajuste de Argentina y el ajuste de Perú? Bueno, la comparación es muy interesante, ¿no? Pero en gran parte tenemos que tener en cuenta que en Argentina la experiencia argentina está en flujo, cambia en cada momento. Entonces, cuando llegó Milei al poder, llegó con una bandera de, por ejemplo, implementar la dolarización oficial de Argentina, por ejemplo, aparte de un shock fiscal, ¿no? Con el tiempo ha resultado que no solamente dejó de lado la idea de dolarización, por lo menos por el momento, sino que ha tratado de manejar el tipo de cambio de una manera un poco más... híbrida, digamos, no es el cepo todavía sigue difícil, ahí. Que es un poco, digamos, en el caso del Perú, por ejemplo, el tipo de cambio flotó muy rápidamente y no se dolarizó. Ahí la clave fue el shock fiscal, ¿no? Básicamente, cuando llegó Fujimori al poder en 1990, por ejemplo, si bien recuerdo, los ingresos fiscales estaban en menos del 10% del PBI, ¿no? Entonces era muy pequeño. Entonces Fujimori, uno de sus grandes aciertos, ¿no? Que los tuvo, hay que reconocerlo, fue elevar la presión fiscal rápidamente, ¿no? Tratar de cerrar las brechas fiscales muy rápido, ¿no? Aparte de los cambios institucionales que mencioné antes, ¿no? Que vinieron reforzados con Boloña, porque Boloña fue el que le dio ese impulso a las reformas del Estado para liberar la economía. Claro, entonces yo les digo, les menciono a los compañeros argentinos que conozco, les digo, bueno, en el Perú realmente la clave fue el shock fiscal. Y si te vas a tener la disciplina fiscal y la puedes hacer permanente, entonces el Perú no necesitó dolarizar, ¿cierto?
Y esto básicamente ha sido un programa que ya ha tenido éxito por 30 años. O sea, ¿no? Mientras que en Argentina, digamos, históricamente han tenido más miedo, por ejemplo, de flotación, ¿no? Tuvieron en los 90, por ejemplo, un experimento de tener la caja de convertibilidad, tener un tipo de cambio de 1 por 1 que al final colapsó, ¿no? Predeciblemente, ¿no? Se les dijo en su momento, ¿no? Que esto no era sostenible. Así es, pero vamos a ver qué tal les va, ¿no? Es decir, otra diferencia importante e interesante es que el consenso en el Perú en 1990... Ya estábamos curados con esa hiperinflación. Era mucho más Entonces grande, ya estábamos dispuestos a justamente aceptar el shock. Efectivamente, digamos, el Perú está en una posición mucho peor, tanto desde el punto de vista económico como político-social, que Argentina en estos momentos. Entonces, en Argentina ellos necesitan tener un consenso político que les va a exigir mucho más trabajo y negociación y compromiso, ¿no? A todas las partes. Y por eso incluso el propio Milei ha dicho, yo soy libertario pero no libertarado. Y en términos políticos él está esperando la elección del 2025 justamente para reconfigurar la conformación del Parlamento para ahí sí soltar todo ese shock legislativo que permitiría liberalizar la economía como él la planteó desde el punto de vista de cuando estaba de candidato. Ahora, uno de los temas que yo creo está latente y quisiéramos aprovechar es el tema tributario. En el Perú, tú sabes, el tema tributario y el tema laboral han sido obstáculos para formalizar a la economía peruana. Hoy en día tenemos probablemente la segunda más rígida estructura laboral del mundo después de Bolivia. Es imposible despedir a un empleado. Es más, sobre todo las micro, pequeñas empresas solicitan, por favor, no cumplas con esos requerimientos de la legislación porque yo no me interesa. Y por otro lado, quebrarían sobre todo las micro y pequeñas empresas. Y por otro lado, en términos tributarios, los ingresos fiscales siempre inciden sobre la misma sección, es decir, los formales son quienes llevan la carga de una reforma tributaria que todavía a todas luces debería emprenderse. Una de las cosas que hemos venido conversando con otros economistas como Jorge Vaca Campadónico acá es utilizar, por ejemplo, el blockchain como un mecanismo para incidir en la formalización, dado que se ha hablado inclusive de una propuesta para el impuesto por consumo. Y como tú sabes, hay papers de Rogoff, profesor de Harvard, que habla de la necesidad de incorporar el blockchain, por ejemplo, como un mecanismo para reformas tributarias y para que exista esa trazabilidad en términos de quienes realmente aportan o quienes no están aportando al fisco. ¿Qué piensas tú acerca de la reforma tributaria en el Perú? ¿Cuáles podrían ser las directrices en términos de lo que deberíamos hacer en el Perú? Bueno, esto no es un tema en el cual yo tenga particular experiencia ni he hecho investigación, pero mi impresión rápidamente, y en parte en haber elaborado el libro que te digo, fue que aquí la clave es incluir, ¿no? Mucha gente que está fuera del sistema formal básicamente el sector formal, ¿no? Donde tengan una integración al Estado. Por un lado, por ejemplo, eso se podría hacer en parte por, como tú dices, aprovechando tecnologías nuevas, ¿no? Por ejemplo, estaba mirando el otro día, hace un par de semanas estuve de vacaciones por el Cusco, y regresando del Cusco, del Valle Sagrado, pasamos por varios pueblos, ¿no? Entre el Valle Sagrado y Cusco, y le preguntaba yo al conductor, y la gente que vive aquí, ¿cómo vive? ¿Qué cosas tiene? Me dice, bueno, lo más importante, ¿sabes cuál es lo primero que se compra, ¿no? Cuando tienen plata, porque ha habido mucho desarrollo en esa zona. Me dice, lo primero que se compran es un teléfono celular.
teléfono celular. Y dije, interesante, porque no tiene acceso a internet en su casa, no, pero tiene celular. Tampoco, todo es el celular. Sí. Pero cuando tienes un celular, tienes la oportunidad. Yape, tienes Plin. Así es, tienes todo. El Estado tiene la oportunidad de básicamente contactarlos, ¿no? Y la clave debe ser tratar de mostrar que el contacto, la integración, tiene un beneficio para la gente que se integra, ¿cierto? Entonces tenemos que idear una forma de decirle, bueno, tú vas a pagar más impuestos, vas a pasar mi factura, ¿no es cierto? Pero no solamente lo vas a hacer porque te voy a castigar si es que no lo haces, sino además tienes beneficios, claro, ¿no? Vas a tener beneficios que vas a poder en cierto momento usar, ¿no? Por ejemplo, accesos al sistema de salud, mejor educación, algún tipo de diseño del sistema pensionario, efectivamente, ¿no? Es interesante. Entonces, hay que pensar, bueno... Y hoy en el Perú, tú sabes, el Plin y el Yape son populares. Tú vas a comprar una golosina, un periódico al ambulante inmediatamente. Y eso en términos de productividad ha sido una mejora sustancial. Antes tú pagabas un taxi, no tengo vuelto, tenías que ir con el taxista pidiendo dónde me puede cambiar. Hoy puedes hacerlo instantáneamente con el Yape y el Plin. Y este mecanismo del dinero digital ha demostrado en África, por ejemplo, que es una herramienta poderosísima para incrementar la productividad e incluso mejorar la base, ampliar la base tributaria. Efectivamente, efectivamente. Hay muchas formas de aprovechar esto, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que haber leído en su momento artículos que te decían, bueno, uno de los efectos de la integración fue que los productores pequeños en sitios como el África o la India tienen acceso a mejores precios. Claro. ¿Cómo a través funciona del esto? teléfono. Funcionan esto porque tienen acceso a través del teléfono, tienes acceso a un mercado centralizado y una diseminación de información. Entonces la gente, los pescadores, por ejemplo, regresando del mar con su pesca, podían decidir a qué muelle ir, dónde estaban los mejores precios, ¿no? Por teléfono. Claro. Así es. Entonces, claro, eso para ellos, para la gente que se integra, pues es una ganancia muy grande, ¿no? En términos de su ingreso y de su calidad de vida. Entonces, esas son las cosas que tenemos que estar pensando, me parece. Viniendo tú de Estados Unidos, donde creo que ya me contabas que estás hace 40 años en Estados Unidos, ¿cuál es tu comentario sobre la economía americana y las próximas elecciones en Estados Unidos? ¿Cómo es que nos puede afectar para bien o para mal un gobierno demócrata o un gobierno republicano? Bueno, para empezar, la economía americana es muy fuerte en estos momentos. Por ejemplo, acabo de leer hoy, precisamente, que la inflación en Estados Unidos, medida por el índice de consumo personal, de precios al consumo personal, que es el preferido de la Reserva Federal, ha caído a 2,5% por año. O sea, muy cerca del 2%. Ya estamos básicamente en la meta, ¿no? Es decir, el problema de inflación en Estados Unidos ya ha sido controlado y todo esto sucedió sin generar una recesión. De hecho, el índice de desempleo en Estados Unidos está muy cerca del 3,5%. 3,5%. O sea, en Estados Unidos es prácticamente pleno empleo. O sea, no hay básicamente ningún país avanzado en el mundo que como tenga en Estados Unidos, donde tú dices, bueno, tú quieres empleo, aquí hay. Hay no solamente uno, hay dos, tres trabajos para ti. Es más, trabajo hay oferta laboral sobra. Así es. O sea, la gente a veces se queja porque quizás dicen, bueno, que no me pagan, pero tienes trabajo. Si tú vas a Europa, por ejemplo, el desempleo la tasa de desempleo es el doble, el triple, 4 veces más, ¿no? Es mucho más difícil. Entonces... Ahora, en términos de lo que han ofrecido los candidatos Donald Trump y lo que ha ofrecido Biden, en términos de la economía, efectivamente ya la inflación parece que está bajo control. Sin embargo, hay algo que yo creo que ambos partidos
no inciden en contemplar, está referido a los aranceles. Los aranceles impuestos a las importaciones, sobre todo chinas, van a ser prácticamente a todos los productos. Eso va a reducir la capacidad de compra de los ciudadanos americanos. Y eso responde a una estrategia geopolítica, entre otras cosas, para que Estados Unidos frene el impulso de la economía china. ¿Tú qué piensas acerca de estas políticas proteccionistas que de alguna manera están incidiendo también en el consumidor americano, que va a tener que pagar más por esos aparatos, esos autos europeos y todos esos productos, inclusive probablemente los productos de la agroexportación peruana? Porque hay que recordar que Estados Unidos es el principal mercado para las agroexportaciones peruanas. Entonces, resumiendo, estas políticas proteccionistas que tanto Trump como Harris, si es la candidata demócrata, pretenden imponer, nos afectaría desde el punto de vista del acceso al mercado americano. Efectivamente, aunque mi impresión es que el sesgo de ese tipo de políticas va a ser contra China, básicamente, ¿no? Va a haber probablemente mucho menos énfasis en tratar de poner aranceles, por ejemplo, a importaciones de otros países en Estados Unidos, ¿no? Pero regresando a lo que tú decías, bueno, aquí la discusión es netamente política, ¿no? O sea, todos, tú y yo, y economistas que hemos crecido con esta tradición, pues creemos que cuanto más libre sea el comercio es mejor, ¿no? Todo esto, digamos, tanto la evidencia empírica como la teoría económica nos dicen que la globalización, el libre comercio han sido motores muy fuertes para el desarrollo en los últimos 30, 40 años y el aumento de los estándares de vida de todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos lo que ha sucedido, claro, lo que pasa es que el libre comercio a veces genera ganadores y perdedores, ¿no? Y en Estados Unidos pues hubo un grupo muy influyente de perdedores que fueron básicamente los sectores manufactureros, ¿no? Que en Estados Unidos perdieron mucho terreno con el crecimiento de las importaciones básicamente de China, ¿no? Importaciones baratas, porque la mano de obra ahí era mucho más barata, pero básicamente la mano de obra en Estados Unidos, que era más cara, se quedó sin empleo, ¿no? Entonces esa ha sido la base política que... Y ahora el riesgo es aún mayor porque la cuarta revolución industrial, y ya se habla de la quinta, las revoluciones industriales previas generaron mayor demanda por trabajadores. La primera, la segunda, la tercera, mucha gente fluyó del campo a la ciudad. Pero hoy, con el auge de las tecnologías digitales, tenemos casos en los que ya no solamente se reemplaza, que un robot reemplaza a un obrero, sino que incluso con la inteligencia artificial, un algoritmo y un sistema de algoritmos toma decisiones que antes las tomaba un ingeniero jefe de planta. Entonces, esto evidentemente va a traer desafíos para la empleabilidad, porque ya no solamente los robots reemplazan a los obreros, sino que los algoritmos que vienen con la inteligencia artificial reemplazan a esos seres humanos que antes ocupaban un puesto de trabajo. Entonces, los desafíos son muy grandes en términos de lo que le espera no solamente a los países desarrollados, sino a los países emergentes como el Perú. ¿Qué crees tú que debemos hacer en términos de esta mirada al futuro? Porque es un hecho que en 15, 20 años probablemente ya los puestos laborales para aquellos universitarios que están estudiando actualmente ya no tengan cabida en ese Perú, en ese mundo que nos espera. Bueno, tenemos que estar anticipando ese cambio, ¿no? Es decir, una de las cosas, tú me estabas preguntando de las reformas o las medidas que pueden ayudarnos no solamente a aumentar la productividad, sino prepararnos para los próximos años. Es anticipar, ¿no? El impacto de los cambios tecnológicos y en particular, por ejemplo, de
de la inteligencia artificial en el mercado laboral peruano, por ejemplo, o en el mercado educativo, o en la cultura. Es decir, todo esto ya lo están pensando mucha gente, pero en los países menos avanzados, y en particular en el Perú, yo veo que no se habla casi nada de este asunto. ¿No? Y yo lo digo en parte porque veo peligros y veo oportunidades, ¿no? Por ejemplo, oportunidades, por ejemplo, vamos a pensar en el caso de la educación, ¿no? En el caso de la educación, es decir, te pones a pensar la inteligencia artificial, el auge de las computadoras, el acceso a Internet, todo eso puede mejorar muchísimo el sistema educativo, ya lo sabemos, ¿no? El autoaprendizaje, por ejemplo, Exacto. va a ser uno de los mecanismos más interesantes Así es. para poder potenciar la educación. Así es. Pero eso que crea un problema político, ¿no es cierto? Te pone a pensar en el poder político, por ejemplo, de los gremios de maestros. Gremios, así es. O sea, la idea de que los maestros van a poder defenderse porque capturan parte del Congreso para que el Congreso básicamente les dé el monopolio de la enseñanza, ¿no? Sin tener la preparación suficiente, como que estos monopolios, estos gremios no quieren, por ejemplo, someterse a una prueba de preparación. Todo ese poder, básicamente, con la entrada de la inteligencia artificial, ese poder disminuye. Claro. Claramente, o sea, la inteligencia artificial y el autoaprendizaje empodera un al gobierno individuo, podría decir, no al... bueno, vamos a empezar a invertir más en las máquinas, ¿no? Y menos en los salarios. En los profesores, a menos que ustedes, o sea, aquí hay un problema político muy importante. O sea, yo pienso, bueno, aquí básicamente lo que necesitamos es más imaginación, más imaginación para tratar de pensar, bueno, cuáles son los futuros posibles, dadas estas alternativas tecnológicas que pueden surgir en el futuro no tan lejano. Y este adelanto de la ciencia y la tecnología también va a ampliar las brechas, porque lo que es patético es que muchas personas, sobre todo las que descansan en su fuerza física para poder laborar, no van a poder hacerlo sino hasta cierta edad. En cambio, los que tienen una labor intelectual van a poder seguir trabajando y su horizonte de ingresos para la jubilación va a ser mucho mayor. Es decir, aquellos que tengan las capacidades y los conocimientos para poder adaptarse al cambio que sigue en el mundo, van a tener mucho mejores posibilidades y estándares de vida. En cambio, aquellos que van a ser reemplazados por una máquina o un algoritmo, evidentemente se van a quedar atrás. Entonces, esa brecha entre quienes aprovechen los adelantos de la tecnología y la ciencia van a tener mejores posibilidades que aquellos que van a quedarse rezagados. Y esto puede también generar conflictos, luchas que incidan fuertemente en los sistemas políticos, ¿no? Efectivamente. Pero, en cierto sentido, siempre ha sido así, ¿no? Es decir, como te digo, el problema, el cambio con la entrada de China al comercio mundial, sobre todo a partir de los años del principio del siglo, etcétera, ¿no? Básicamente creó muchos problemas políticos, ¿no? Precisamente porque desplazó, ¿no? La posición de muchos grupos que básicamente en cierto sentido ya habían resuelto su problema de trabajo, ingresos, y la gente que tenía carreras, que había apostado porque, bueno, voy a tener un empleo por muchos años trabajando para General Motors. Tenemos constantemente, ¿no?, que aprender y desaprender incluso lo que aprendimos. Efectivamente, yo creo que en el futuro, la gente joven que va a tener éxito en el futuro es la gente que va a poder efectivamente reinventarse continuamente, seguir aprendiendo constantemente cosas nuevas, ¿no? O sea, la gente que tiene flexibilidad, y eso es lo que deberíamos estar inculcando en el sistema educativo, es decir, la posibilidad de
deberíamos enseñar a la gente a que siga aprendiendo de por vida, ¿no? Entonces, esas básicamente son los grupos, las personas que van a tener éxito en el futuro. En términos de las cadenas de suministro en el mundo, ya no están solo en función de China. Uno de los grandes cambios que nos trajo el COVID fue la necesidad de buscar nuevas cadenas de suministro al comercio internacional. Es decir, todos dependíamos de China. China era la fábrica del mundo. Y durante el COVID, justamente muchas de esas cadenas de suministro colapsaron. Por eso es que se ha venido buscando nuevos canales de suministro en México, en América Latina. ¿Cómo tú ves la necesidad, cómo tú ves las perspectivas de poder volcar nuestra economía no solamente de norte a sur, sino de este a oeste? Porque en términos de la geopolítica mundial ya no se habla de la dicotomía entre norte y sur, sino la dicotomía de este a oeste, que tiene a los países del arco del Pacífico justamente como el centro de gravitación económica comercial. Y esto, aterrizando en la reunión de APEC de noviembre de este año, nos llama a pensar no solamente al Perú en términos de lo que nosotros tenemos con 32 millones de peruanos, sino con más de 1.800 millones de chinos, perdón, 8.000 millones de chinos, 8.000 millones de indios de la India, 420 millones de consumidores europeos, más de 300 millones de consumidores. En ese sentido, ¿cómo crees tú que la economía peruana debería prepararse para ir a la conquista de esos mercados del mundo? Bueno, yo creo que es central que sigamos explorando distintas opciones, ¿no? en distintos... o sea, el Perú es un país muy pequeño en el mercado mundial, entonces tiene probablemente la posibilidad de acceder a muchos mercados que son, en términos, en cierto sentido, mercados infinitos desde el punto de vista del Perú, ¿no? Es decir, probablemente te pones a pensar, digamos, las exportaciones peruanas son menos del 1% del comercio mundial. Entonces, en cierto sentido, el Perú puede vender, podría vender en los mercados mundiales todo lo que produce sin afectar el comercio internacional. Entonces, tranquilamente estamos camino a ser la despensa del mundo con el potencial agroexportador y esa riqueza bioclimática que nos permite cosechar uva, arándanos y muchos productos cuando en el mercado mundial no existen alternativas. Efectivamente, así es. Hay que seguir buscando alternativas, hay que seguir buscando. El Perú no es un país grande como para convertirse en el supermercado mundial, pero sí es un país que tiene, como tú dices, muchas posibilidades en términos de productos de nicho, ¿no? Me parece, como los arándanos, etcétera, o sea, tú vas y han tenido muchos éxitos en Estados Unidos. O sea, uno ve, yo voy al supermercado en mi barrio y siempre digo, bueno, tú estás en New Jersey, ¿no? El estado que tiene la mayor cantidad de peruanos de Estados Unidos, ¿no? Así es. Y la capital peruana de Estados Unidos, Patterson, está a 40 minutos de mi casa. O sea que por eso es que no te hemos podido tener acá 40 años porque estás más peruanizado en Estados Unidos. Así es. Pero el Perú podría tratar de buscar nuevos mercados, ¿no? Para los productos diferenciados que puede, que puede ofertar, ¿no? Me parece que esa sería una buena alternativa. Pero, como te digo, por el momento, digamos, yo veo que la economía americana va a seguir siendo fuerte, ¿no? Y probablemente va a seguir siendo el mercado más importante para los peruanos, pues de lejos, ¿no? De lejos. Todavía, a pesar de que las exportaciones peruanas han entrado mucho en Estados Unidos, me parece que hay muchos otros productos que podrían entrar y que no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, me puedo pensar en cosas como el pisco peruano, la cerveza, ¿no? Que tú no encuentras fuera de New Jersey. Así es, por ejemplo. Y una pollería peruana de pollo a la brasa, casi no existe una que no sea exitosa en Estados Unidos, ¿no? Se han reproducido. Es más, la venta de esos hornos
principalmente está destinada a la exportación, es decir, entre otros países a Estados Unidos. En términos de la fortaleza de la economía americana respecto a la China, tú que la conoces como catedrático de una prestigiosa universidad americana, uno de los desafíos que tiene China es ponerse al nivel de la innovación que se genera por las universidades americanas. O sea, nadie puede dejar de dudar que las mejores universidades del mundo están en Estados Unidos. Y si China por ahora es, digamos, la fábrica del mundo, todavía tiene un tramo que todavía no puede vencer a Estados Unidos. Y es básicamente por las universidades que tiene Estados Unidos, que en buena cuenta es duro y crudo reconocerles, son o están entre las mejores del mundo. ¿Cómo podemos nosotros en el ámbito académico dar ese salto? No para pretender convertirnos las universidades, pero en universidades, research universities, como hay en Estados Unidos, pero tú como docente, ¿cuál crees debería ser el tipo de camino que deberían seguir las universidades peruanas para aprovechar lo que se llama la triple hélice? Tú sabes muy bien que en Estados Unidos las universidades trabajan con las empresas y con el Estado. Y en el Perú, lamentablemente, en términos de ciencia y tecnología, hemos caminado muchas veces con dos patas, el Estado y la academia, pero no nos ha sido posible incorporar esa tercera pata. ¿Qué cosas crees podríamos hacer en el Perú para aprovechar esa tercera pata que es la empresa? Bueno, me parece que las universidades peruanas necesitan más apoyo, sobre todo en términos de fomentar la investigación que se hace ahí, ¿no? Es decir, el financiamiento de la investigación, no solamente en las universidades, sino en el Perú en general, es sumamente pobre, es básicamente inexistente. O sea, una de las razones por las cuales las universidades norteamericanas son tan exitosas es que mucho de lo que hacen no solamente es de ser dedicados a la enseñanza, sino es básicamente crear ciencia o conocimiento en general, ¿no? Y para eso lo que necesitas hacer es darle a los investigadores, que son usualmente los profesores, ¿no? Los recursos necesarios para que puedan usar su tiempo, ¿no? En vez de estar dando clases, ¿no? Tratando de desarrollar nuevas teorías, desarrollar nuevos tests, encontrar nuevos datos, etcétera, etcétera. O sea, si tú te das cuenta, muchas de la gran ventaja, como tú dices, tecnológica y de desarrollo de conocimiento de los Estados Unidos viene de las universidades, a veces en combinación con el sector privado, pero muchas veces también fondos federales. El apoyo de los fondos federales o el apoyo simplemente de la universidad misma, que a su vez tiene financiamiento por, ellos encuentran fondos de las empresas privadas, por ejemplo, universidades como Harvard, Stanford, MIT, etcétera, tienen grandes fondos propios que básicamente son donaciones de los grupos empresariales privados de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es lo que no hay. Y dicho se pasa, no hay en Perú, no hay en muchos otros países. Por ejemplo, me estabas mencionando Andrés Velasco, que ahora está en el London School of Economics, y London School of Economics, por ejemplo, me decía, bueno, los fondos propios de London School of Economics, el endowment, como se dice en Estados Unidos, pues básicamente es menor que el de mi universidad, Rutgers, ¿no? Y Rutgers es una universidad estatal que es muy buena en Estados Unidos, pero no está, digamos, entre las 10 mejores de Estados Unidos. Es decir, el London School of Economics tiene 17 premios Nobel de Economía. Exacto, o sea, pero tiene fondos propios que son muy pequeños, ¿no? Entonces ellos tienen que estar regularmente tratando de ellos se las agencian, porque en Inglaterra la gran parte de los fondos públicos viene para Oxford y Cambridge. Claro. Y el London School of Economics se agencia recursos
abriendo su mercado a los alumnos internacionales, que pagan mucho más que los locales. Entonces, con ese mecanismo es que se agencian los recursos, pero efectivamente, cuando uno compara el endowment, es decir, el capital propio de cada empresa, perdón, de cada universidad respecto a las americanas, están muy por debajo. Exacto, ese mecanismo de establecer fundaciones o donaciones, o donar, por ejemplo, una cátedra que garantice la permanencia de ese docente por un tiempo, es uno de los mecanismos que ha garantizado la estabilidad para que esos profesores sigan investigando y enseñando, ¿no? Así es. Sí. Así es. Y eso está relacionado al punto que, regresando a lo que hicimos en el libro, ¿no? De lo que ha significado que en el Perú los últimos años hayan sido tan desiguales en términos de ciertos aspectos de la economía peruana y en otros, ¿no? A veces me pongo a pensar, bueno, ¿qué cosa hizo la diferencia? Que significó que, por ejemplo, la macroeconomía esté tan bien y otras partes estén tan mal, ¿no? Y me pongo a pensar, quizás lo que ha sido muy importante ha sido la cultura generada en el Banco Central de Reserva del Perú. O sea, tú sabes que el Banco Central de Reserva tiene... La meritocracia. En los años 60 tiene, por ejemplo, los cursos de verano, ¿no? Donde ellos escogen a los mejores economistas del Perú y los traen a pasar 3 meses en el BCR estudiando intensivamente con profesores de primera, y al final de ese curso el BCR les ofrece... Los beca London School of Economics. Les ofrece un contrato, es decir, les da un trabajo. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, eso es quizás lo que ha significado que haya este grupo, ¿no?, de economistas que con los años, y estamos hablando de décadas de esfuerzo, ¿no?, hayan asimilado esta cultura de que hay que tener, por ejemplo, disciplina fiscal y monetaria, ¿no? Entonces, eso es lo que está pensando, bueno, esto es un esfuerzo que va a tomar años, ¿no? Y ha dado sus frutos. Y, digamos, una de las cosas que podría hacer un gobierno nuevo es básicamente tratar de generar más bancos centrales de reserva, inclusive en el Parlamento, ¿no? Bueno, uno de los proyectos que yo te comenté, y hago acá un comercial gratuito, es establecer una escuela para la formación de políticos. Es inadmisible que ingresen congresistas que no tienen idea de cómo funciona la economía o que no tienen idea de cuáles son las herramientas para convertirnos en un país desarrollado y son los primeros en petardear, compitiendo con el Ejecutivo, la economía nacional, ¿no? Y no solo la economía, sino la institucionalidad. Bueno, hablando de esos factores claves, los factores de productividad, los total factor productivity, los factores de la productividad, son justamente los que nos permitirán ir de ese milagro a una realidad en la cual la prosperidad y el progreso vengan al Perú. Sabemos muy bien que ese pilar número 1 son las instituciones. Y tú como economista sabes muy bien que no son solamente las organizaciones, sino las reglas formales e informales sobre las cuales se genera valor. Y entre esas reglas informales no está solamente, están principalmente los valores, la cultura. Y eso que tú a lo que has hecho mención, hay que incorporarlo al aparato estatal, porque queda claro para muchísimos peruanos que la reforma del Estado tiene que emprenderse para que el generador de riqueza, que es el sector privado, pueda ser mucho más eficiente. Hoy en día, lamentablemente, esa reforma de la regionalización y la descentralización fue un desastre, porque tenemos ingresos fiscales como nunca y estos gobiernos regionales han recibido y reciben recursos como nunca. Y sin embargo, no solo no gastan, sino que gastan en cosas que no sirven, desde el monumento al órgano masculino, etcétera, etcétera. Uno de esos desafíos es justamente emprender esa reforma del Estado que vaya acompañado de una reforma de la regionalización. Ese replanteo, ¿en qué términos crees tú debería plantearse? Es decir, ¿cuáles deberían ser los ejes de una reforma del Estado? Y a muchos de esos artículos a los que tú has hecho recopilación en tu libro,
hacen referencia justamente a ese proceso que debemos emprender de acá para adelante en el Perú, es decir, la reforma del Estado. Porque ya no es suficiente tener estabilidad macroeconómica, sino estamos cojeando por otra parte, y uno de esos factores es el factor institucional y específicamente la reforma del Estado. ¿Qué consejos tú les darías al gobierno, si cabe, en términos de la reforma del Estado para que ya no solamente la economía sea sólida desde el punto de vista macroeconómico, sino sea eficiente desde el punto de vista microeconómico? Bueno, en esto yo no soy el experto, sino otra gente que contribuyó al libro, como Pablo de la Flor, como Piero Ghezzi, etcétera, César Martinelli, son más, tienen mucho más que decir en el libro que yo, ¿no? Pero, digamos, lo que a mí me parece es que, en cierto sentido, ahora se necesitaría un apoyo más decidido, más comprometido, eficiente del gobierno central a los gobiernos regionales para poder usar, ¿no? Racionalizar, ¿no? El uso de los recursos, por ejemplo, generados por el canon minero, ¿no? Para que efectivamente lleguen a las poblaciones que están siendo ignoradas o postergadas, ¿no? Esto es claro. Ahora, mi impresión es que esto también es un problema político, es decir, es un problema de voluntad política. Es decir, tú y yo podemos conversar, digamos, en teoría todo lo que, digamos, debería hacerse. Así es, pero a menos que, digamos, los votantes lleven al poder, ¿no?, a grupos que efectivamente quieran y sepan cómo hacerlo, efectivamente, que piensen que efectivamente hay que racionalizar, ¿no?, el uso de los fondos que llegan a las regiones, eliminar la corrupción, tratar de invertir en las poblaciones para, por ejemplo, mejorar los servicios básicos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos que los votantes efectivamente saquen del gobierno a la gente que tiene poder, que no está ejecutando, no está más preocupada en preservar su propia posición y llenarse sus propios bolsillos, ¿no?, ignorando la situación, ¿no?, de la gente que los llevó al poder realmente. Creo que necesitamos un cambio en ese sentido, y eso es la gran pregunta en estos momentos, si vamos a poder hacerlo o no. Digamos, el resto me parece son detalles, ¿no? O sea, lo más importante en estos momentos es que el proceso político lleve al poder a grupos que quieran efectivamente llevar al país a una situación, digamos, más conducente al desarrollo y al bienestar de los peruanos, porque en estos momentos me parece que todo el mundo anda en el gobierno, pues anda tratando de, digamos, es un gobierno muy disfuncional y están poniendo en peligro muchos de los logros que se habían conseguido. ¿Cómo se ha debilitado el MEF, ¿no?, el Ministerio de Economía y Finanzas? Por ejemplo, no respetando la estabilidad fiscal, que fue uno de los baluartes. Año a año se va incrementando justamente la meta fiscal que ya ha sido superada, y si seguimos así con los derechos adquiridos, que gracias a este Congreso populista sigue incentivando, nosotros vamos a tener probablemente ya problemas fiscales que pueden incluso afectar el reconocimiento de las agencias calificadoras de riesgo, ¿no? Porque ese ha sido uno de los riesgos, justamente, de gastar y no poner freno al gasto público, ¿no? En términos de la reputación del Perú en el mundo, desde el punto de vista económico hemos tenido un reconocimiento justamente por la estabilidad macroeconómica y ese crecimiento que ha sido envidia de muchos gobiernos, muchos países, para poder afrontar el COVID. En términos de las perspectivas de cómo se ve al Perú desde Estados Unidos y desde el mundo, ¿qué nos podrías decir como potencial? Somos un país pequeño, pero ¿cómo podríamos nosotros
tener la visión de un peruano desde afuera, porque hay algo interesante y es que uno se da cuenta de lo pequeño que somos en el mundo cuando estamos fuera. Y los americanos también creen que son el centro del mundo, pero tú como ciudadano en Estados Unidos y peruano, ¿cómo ves tú al Perú en la economía global? En términos de cómo nos ven, cómo realmente somos en el mundo, en la economía mundial. Bueno, la reputación toma mucho tiempo construirla y también toma tiempo perderla, ¿no? O sea, el Perú todavía tiene una gran reputación. Un ejemplo fue el artículo, como te digo, que salió en The Economist, diciéndole al gobierno de Argentina, miren el ejemplo del Perú, ¿no? Otro ejemplo que te doy es, recordemos que a pesar de lo que conversamos sobre el COVID, ¿no? Que el Perú ya digamos, hacia agosto, septiembre del 2020 ya estaba claramente situado en la peor posición del mundo. ¿Cómo de haber sido la mejor? Acabamos con la peor calificación en términos de muertos en el mundo. Y en noviembre del 2020, ¿no? Cayó el gobierno 2 veces, hubo 3 presidentes en noviembre. Ese mismo noviembre del 2020, el Perú vendió un bono pagable a 100 años. Sí. ¿No? Eso mostraba la fortaleza que con una tasa de interés que era 3%, 3.25%, me parece. Sí. O sea, yo decía, ¿cómo es posible? Que luego de haber tenido esa credibilidad, esa reputación, la echemos. En una crisis política, vendes digamos, consigues un crédito a 100 años. Eso es ese tipo de cambio. Yo digo, a esa tasa de interés, yo digo, no es posible. Los mercados internacionales tienen una visión del Perú que es básicamente permanentemente aquí la estabilidad, no estoy hablando del crecimiento, pero la estabilidad sí, la estabilidad fiscal y monetaria sólida como una permanentes, roca. Así es. Todavía tenemos esa reputación y todavía podemos salvarla, dicho sea paso, porque también la podemos perder. O sea, no es que la gente no se dé cuenta, existe pero por el riesgo. Están diciendo, bueno, todavía los peruanos pueden salvar esta situación. Es decir, que el déficit fiscal suba del 2% al 2,5% del PBI o el 3% del PBI, todavía no es un gran desastre. Claro, pero si seguimos con ese camino, así es, el Perú, y si vamos por la ruta de un gobierno que destruya la política y la institucionalidad, nosotros podemos echar a perder, pero tenemos que cortar. Efectivamente, y digamos, todo esto toma tiempo, es decir, por ejemplo, en el libro tengo este gráfico que dice, bueno, la pobreza en el Perú. Si te pones a pensar, en el 2005, ¿no? ¿Cuántos peruanos estaban en el nivel de pobreza liviana? Había básicamente casi el 60% de los peruanos. En el 2014, 2015, 10 años después, eso había caído a la mitad, 30%. Sí. ¿No? Se había caído a la mitad. O sea, eso es una mejora increíble. Pero toma años. Tiempo. Así es, toma años. Pero así es. Recogiendo ese horizonte de optimismo, tenemos que cortar, Roberto, y mirar al futuro con esperanza y recomendarles la compra de tu libro, la economía peruana, ficción o milagro. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte acá, Roberto, y esperamos que mucha gente pueda alimentarse intelectualmente sobre la base de esos artículos tan interesantes que tú recopilaste en ese libro tan valioso. Muchas gracias por la recomendación. Ha sido un esfuerzo conjunto y, digamos, yo agradezco sobre todo la colaboración de los muchos economistas que participan, que son, desde mi punto de vista, de lo mejor que existe en el mundo académico del Perú, ¿no? Y creo que el producto puede tener mucho impacto y puede ser de mucha utilidad, sobre todo para los próximos años que estamos esperando que la situación se revierta y mejore. Gracias, Roberto. Gracias. ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú! Hasta luego.